Retomamos nuestra serie Un vacío en el Evangelio. Hemos venido aprendiendo a través de este libro que se llama El vacío en el Evangelio de Richard Stearns, porque necesitamos tener el corazón como el de Dios, como el de Jesucristo. Y el vacío en el Evangelio son las partes que no ponemos en práctica. Este mensaje se llama Riqueza con propósito. Acompáñame a orar. Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza. Rogamos que bendigas a cada uno de los que pondremos atención y que permitiremos que tú transformes nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a tener el corazón que tú tienes. Permítanos a no estar aferrados ni a poner nuestra esperanza en las riquezas. Bendiga este mensaje, utilice mi vida, bendiga a cada hogar en donde tu palabra se le permite que se anuncie en este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje se basa en Mateo 6, 19, donde dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. En el versículo 21 dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La manera de la riqueza terrenal no es la misma manera que Dios tiene para ver la riqueza en las personas. Veremos a continuación 3 puntos que nos enseñarán acerca de lo que es una riqueza con propósito. Hay lugares donde no tienen ni agua, no tienen ni comida, hay personas que están muriendo de sed, otros de desnutrición, y entonces lo que aprenderemos es entender que al tener los servicios básicos y en esa parte del mundo se tiene en abundancia comparado con otros lugares. En la familia espiritual a la que pertenecemos, la iglesia, somos bendecidos. Dios nos ha bendecido y tenemos que aprender a administrar bien con lo que Dios nos ha bendecido. Los 3 puntos que veremos es reconociendo al dueño de todo, el peligro del sueño americano, y el tercer punto, riqueza con propósito, tal y como se llama la enseñanza de este mensaje. Pues hablando del primer punto, reconociendo al dueño de todo. Todo lo que poseemos viene de Dios. Somos administradores, no dueños. Eso es algo muy importante. Solo se nos ha prestado. Así como se nos ha prestado la vida. Todo lo que tenemos se nos ha prestado. No somos dueños, somos administradores. Muchas personas no logran entender. Ojalá que nosotros podamos entender esto, porque esto nos dará plenitud espiritual. Veremos 3 escrituras: el Salmo 24, versículo 1, Deuteronomio 8, del 17 al 18, y 1 Crónicas 29 al 14, para poder comprender que el dueño de todo es Dios. Vamos al Salmo 24, versículo 1. Voy a leer la Nueva Versión Internacional y dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. En otra palabra, lo que la Biblia nos está diciendo es que de Dios es la tierra y todos los que la habitamos. El salmista está reconociendo y tenía el corazón de reconocer que todo es de Dios. Muchas veces se nos puede olvidar que todo es de Dios y quizás aunque no lo digamos, podemos vivir en un estilo de vida que refleja que Dios no es dueño de todo. Nuestra propia vida inclusive. O sea que cuando Dios decide que la vida de una persona terminó, no está siendo alguien injusto, porque Dios nos creó y Dios es dueño. Así que si tienes algo que te pertenece, no sé, una camiseta, un par de zapatos, y dices: ya no me gustan, los desecho, ya es parte de la decisión que tomas, como que eres el dueño de algo. Tu propio cabello, bueno, los que tenemos, decides cortarlo, decides tenerlo largo o corto, ya son decisiones que podemos tomar. El salmista estaba reconociendo que Dios es dueño de todo, y para poder fundamentar este punto, acompáñame a un mensaje que Moisés le dio al pueblo de Israel en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 17. Deuteronomio 8, 17. Desde el Antiguo Testamento, Moisés sabía, aunque estaban pasando, ellos no tenían mayor riqueza en ese momento, ellos apenas estaban saliendo de la esclavitud, pero Moisés sabía, ellos podrán llegar a tener mucha riqueza,
podrá cambiar su estilo de vida, pero no tienen que cambiar la relación que tienen con Dios. En estos versículos, del versículo 17 al 18, nos está diciendo que Dios da el poder para hacer las riquezas. Así que acompáñame a Deuteronomio 8, 17 y 18. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Dice, recuerda que quien nos da el poder para producir la riqueza es Dios. Cuando no tenemos esto, muchas veces los pocos o los muchos recursos que Dios nos da no se usan para bendecir nuestras vidas, para edificar nuestras vidas y la de las personas a nuestro alrededor, sino se usan para destruir. Hay personas que tienen muchísimo dinero y lo que están haciendo con ese dinero es destruyendo sus vidas. Hay quienes pueden tener poquito, pero cuando glorifican a Dios, con eso bendicen sus vidas y de quienes los rodean. El orgullo típico del ser humano es, fue mi poder, fueron mis fuerzas, entonces soy yo el que generó esto. Pero si Dios no te da la salud, no te da el poder y no te da las fuerzas, no vas a poder generar riqueza. Si hoy alguien tiene un quebranto de salud que lo envía a la cama por el resto de su vida, aún todo lo que tiene lo perderá. Por eso es importante reconocer. Y Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel, y es una escritura que nos afecta a nosotros también, el poder reconocer que todo le pertenece a Dios. Acompáñame a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primera de Crónicas, 29, 14. Búscalo en tu Biblia para que lo podamos entender. 29, 14. Dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. O sea, de lo que recibimos es lo que le damos a Dios. Le damos a Dios para que su reino avance. Le damos a Dios para ayudar a las personas en necesidad. Y mira, aquí el rey David reconocía algo, decía, ¿quién soy yo? El rey David, bajo estos momentos, era alguien que poseía grandes riquezas, pero él decía, ¿y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? Aquí hay un principio fundamental muy importante. El rey David tenía el corazón de dar a Dios. Desde ahí el rey David estaba reconociendo lo que Dios había hecho en su vida. Estaba teniendo el corazón para poder darle a Dios. Esto es algo que le falta a las personas. A veces no tienen ni el corazón. Te pregunto, ¿tienes el corazón para darle a Dios? Porque si no tienes el corazón, aquí hay una gran necesidad por la cual necesitas orar. Hay personas que a veces no piensan que tienen que orar por algo. Pero si te cuesta, si eres tacaño, si no tienes la convicción, entonces pídele a Dios que te dé la convicción de dar y de bendecir los recursos que tienes. David tenía muchos recursos y el pueblo estaba dando muchos recursos, pero aquí estaban diciendo, ¿quiénes somos nosotros para que podamos darte? Y él reconocía, de lo que hemos recibido es lo que te damos. Mira muy bien este principio. Mucha gente está dando para recibir más y Dios puede dar, por supuesto, en abundancia. Pero el principio es de lo que ya recibimos, le damos a Dios. O sea, no le vamos a dar de lo que no tenemos. Vamos a pensar que tienes una moneda y esa moneda es lo único que tienes para darle de comer a tu familia. Muchas personas pueden decirle, se la voy a dar a Dios para que me dé bastante. La persona puede darle de comer a su familia, pero si tiene dos monedas, dice, con un alimento a mi familia y otra tengo para poder darle a Dios. Así es como funciona. No damos de lo que no tenemos, damos de lo que ya hemos recibido. En otras palabras, todo le pertenece a Dios, pero cuando nosotros le damos, es porque de Él lo hemos recibido.
Pero hay personas que no, piensan, son mis fuerzas, los dones, los talentos, los recursos, la fortaleza, el poder, las fuerzas, todo te lo ha dado Dios. O sea, no tendrías si Dios no te lo hubiera dado. Si naciste en una familia con recursos, qué maravilloso fue Dios de poder darte esa oportunidad. Si naciste en una familia sin recursos, posiblemente ahora sí tienes recursos. Y dice la Biblia que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Debemos de aprender, como el rey David, a ser fieles en lo poco como en lo mucho. Mayordomo y la casa. El mayordomo administra los bienes que no son suyos. Un niño y su bicicleta dice regalo recibido, no derecho ganado. Parábola de los talentos, recursos confiados por el Señor. Eso es una parábola increíble donde le da a 3 personas recursos y esas personas lo administran y Dios dice siervo bueno y fiel cuando ve que siervos hicieron un buen trabajo. Por ejemplo, el niño y la bicicleta. Es como cuando le das un celular al hijo, lo puede tener, pero no derecho ganado, porque en algún momento si el niño está solamente en el celular, no es aconsejable darle un celular a los niños pequeñitos, pero un adolescente para comunicarnos, pero no significa que él tiene un derecho ganado, ¿no? Uno de papá puede decirle, devuélveme el celular si estás invirtiendo demasiado tiempo en ese celular. Aquí hay algunas frases que nos pueden ayudar. Lo que posees te posee a ti. Pregunto, ¿posees a Dios en tu corazón o las riquezas? La generosidad no se mide por lo que damos, sino por lo que retenemos. Corrie ten Boom. Hay personas que dan migajas y se quedan con muchísimo. No les duele dar. No somos dueños de nada, solo administradores de lo que pertenece a Dios. Richard Stearns, el mismo autor. Ahora, algunas preguntas para poder terminar este punto. Reconozco que mi salario, salud y tiempo son regalos de Dios. ¿Qué áreas sigo llamando mías en lugar de Dios? Si todo es Dios, si todo es de Dios, ¿cómo cambia mi presupuesto y mis prioridades? Vamos al segundo punto, el peligro del sueño americano. Por eso, esto es algo que escuchamos, pero muchas veces no entendemos. ¿Qué es el sueño americano? El ideal estadounidense según el cual la igualdad de oportunidades permite que cualquier estadounidense aspire a un mayor logro y éxito material. También que es una vida de felicidad personal y comodidad material como se buscaba tradicionalmente por los individuos en Estados Unidos. El éxito material no es el propósito central de la vida cristiana. El sueño americano, muchas personas han ido hacia Estados Unidos para hacer dinero y poder vivir el resto de sus vidas con éxito, sin trabajar, descansar, que a veces es un tanto difícil en otros países. Pero aunque no vayas en el sueño americano hacia Estados Unidos, es importante ver este punto porque posiblemente estamos viviendo lo mismo, solo enfocados en dinero, en querer tener mi plenitud, mi comodidad. No es malo, lo malo es que eso sea el único fin. Ese no es el éxito de la vida cristiana. Veremos 3 escrituras, Mateo 6:24, Lucas 12:15 y 1 Timoteo 6 del 9 al 10. Acompáñame a Mateo 6, versículo 24. Dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es como alguien que aquí estaba hablando de la relación de amo y esclavo. Es como que alguien tuviera 2 amos. No podría quedar bien. Y aquí Jesucristo está diciendo eso, que no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, tenemos que comprender que debemos de servir a Dios y que las riquezas son para poder entregarlas al servicio de Dios. El peligro del sueño americano también nos afecta a nosotros cuando no tenemos un corazón de generosidad, solo estamos con egoísmo enfocados en nosotros mismos. ¿Te recuerdas el punto anterior que hasta el dar es una cualidad espiritual con la cual somos bendecidos? Si no tienes ese corazón, deberías de estar orando porque no has permitido tener esa bendición en tu vida. Lucas 12:15, por favor acompáñame a Lucas 12:15, en el cual dice, tengan cuidado, advirtió a la gente,
Absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Hay personas que ponen su seguridad en la abundancia de sus bienes. La vida no consiste en eso. La vida consiste en esa fe de Dios. Hay ricos que piensan cuánto es suficiente y dice más y más y más. Personas que solo piensan en tener más riqueza. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Acompáñame a esta escritura, 1 Timoteo 6, el último capítulo de la carta. Y dice versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que podemos nosotros reconocer que hay personas que sus posesiones les dan seguridad. En momentos de depresión, han habido personas millonarias que tenían 50 millones de dólares y perdieron 40 y como perdieron tanto, ahora solo tienen 10, por lo cual algunos se quitan la vida. O les quedó uno y se quitan la vida porque perdieron mucho dinero. Ahí estaba su seguridad. O sea, hay muchas personas que quisieran tener 1 millón, pero hay personas que como perdieron mucho y solo tienen uno, se quitan la vida porque su seguridad estaba basado en las posesiones que tenían. Eran codiciosos, pero para ser codicioso no se necesita ser rico. Hay personas pobres que son codiciosas. Personas pobres que acumulan, retienen y no tienen un corazón generoso. El corazón generoso lo da Dios. Así que si no lo tienes, deberías de preguntarte por qué no te lo ha dado Dios. Posiblemente eres alguien codicioso. Hay personas que se han desviado y se han perdido. Dicen que la felicidad no es, o la riqueza no es felicidad. Y por ahí viene alguien que responde, sí, pero hay algunos que prefieren llorar dentro de un Ferrari. Había un hombre con mucho dinero y que pidió que su riqueza fuera enterrada junto con él cuando se muriera. Así que era tan avaricioso, tan codicioso. Y cuando murió, su esposa, en su ataúd, le puso un cheque con el valor de todas sus riquezas. Bueno, ese cheque iba a vencer en pocos meses, así que al final solo se llevaba un papel que decía lo que había tenido. Qué impresionante cuando las personas son codiciosas. Acuérdate, pueden haber personas con mucha riqueza, generosos. Abraham en la Biblia era un hombre con muchas posesiones y era generoso. Salomón tenía muchas riquezas y era generoso. Job llegó a atesorar muchas riquezas y era generoso. Como te digo, a veces hay ejemplos de personas. Hay personas en Estados Unidos que son sumamente generosos. Y hay personas que antes no tenían nada. ¿Sabes qué es lo peor? Que alguien que no tenía nada y ahora tiene un montón, se vuelve tan tacaño y tan codicioso. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Posiblemente se les olvidó que ya Dios les permitió salir de donde estaban. Si Dios nos ha permitido salir de la pobreza y poder tener, significa que hay un propósito divino de todo esto. Se puede ser codicioso y avaricioso en lo poco y en lo mucho. Así que veremos algunas ilustraciones. Millonario insatisfecho. ¿Cuánto es suficiente? Solo un poco más. Castillo de arena puede ser hermoso, pero se va con la primera ola. Trofeo vacío. Ganar la carrera equivocada no sirve al final. Teresa de Calcuta decía, al final lo que cuenta no es lo que acumulamos, sino lo que damos. Francis Bacon decía, el dinero es un excelente siervo, pero un terrible amo. Rick Warren decía, el éxito sin propósito es el mayor de los fracasos. Algunas preguntas. ¿Estoy atrapado en tener más para sentirme seguro? ¿Qué tesoros estoy acumulando que no tienen valor eterno? ¿Estoy dispuesto a vivir con menos para impactar más? Acompáñame al tercer punto, riqueza con propósito. Dios nos bendice
para bendecir, los recursos al servicio del reino. Es como cuando siembras, y entre más siembras, más cosecha hay. Entonces Dios nos bendice para bendecir. El Evangelio es un gran tesoro en nuestras vidas, pero si nos quedamos callados, no va a bendecir a nadie más, si no lo compartimos. No solo estamos hablando de dinero y riqueza, estamos hablando de todo lo que Dios ha dado en nuestras vidas, que también es una gran riqueza, una riqueza espiritual. Veremos 3 escrituras, 2 Corintios 9, del 6 al 7, Proverbios 11, del 24 al 25 y Hechos 20, 35. Acompáñame a 2 Corintios 9, 6. 2 Corintios 9, 6, del 6 al 7. Así que nos enfocaremos en esta carta para poder aprender sobre una riqueza con propósito. 9 del 6. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí está hablando algo, dice que todos damos de acuerdo a lo que hemos recibido, pero dice que el que siembra poco cosecha poco. Si un agricultor, vamos a pensar, cosecha mucho, pero no quiere volver a sembrar bastante, sino menos porque quiere retener, la siguiente cosecha será menos. De la misma manera, la persona que es así, con las bendiciones que Dios nos ha dado, llegará un momento donde se le cortará. Hay personas que viven sin un corazón de dar a Dios, de ayudar a los necesitados, de ayudar para que el reino de Dios pueda avanzar. Y esas personas son personas que acumulan y luego pierden, acumulan y luego pierden. Al final incluso pierden hasta la salud, porque solo vivían para acumular riqueza, no para bendecir a otras personas. Proverbios 11, 25, si me acompañas a Proverbios 11, 25, del 24 al 25. Dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. La palabra el que prospera es ser llenado. O sea, el que reparte recibe más. Un alma generosa será prosperado, o sea, seremos llenos. Hay personas que tienen mucho y no están satisfechos. Así que debemos entender que hay personas que son generosas y otras que son tacaños, pero que se creen muy inteligentes, porque no van a recibir esa llenura que viene de Dios en este mundo y en la vida eterna. Es de dos maneras: en este mundo y en la vida eterna. Y en Hechos 20:35, el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo. Hechos 20:35, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Recordando las palabras del Señor Jesús, que hay más dicha en dar que en recibir. Yo te pregunto, ¿en dónde está esa escritura? Piensa por un momento, ¿dónde está esa escritura en la Biblia? Las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Bueno, estas son palabras de Jesús no escritas en los evangelios. Así que el apóstol Pablo nos hace ver unas palabras que Jesús dijo, que podemos ser dichosos cuando nosotros damos más que estamos recibiendo. La riqueza con propósito es una riqueza que se deleita en dar. Hay padres que son generosos con sus hijos, que inclusive se quitan la comida de la boca para dársela a sus hijos. Y hay padres que son tan tacaños que ni a sus hijos les dan. Dice aquí, río versus estanque: el que fluye da vida, el que retiene se pudre. La iglesia primitiva, en Hechos 2:44 al 45, compartían y nadie tenía necesidad. Árbol de manzanas no guarda el fruto, lo da para bendecir. Dar me duele, le dice un hombre a su esposa. La esposa dice: eso no es dar, eso es una cirugía lo que necesitas. Papá, ¿qué es ser generoso? Dar de lo tuyo, niño. Dar de lo tuyo, le dijo el papá, y el niño le responde: como cuando das mi chocolate a mi hermano. Le estaba sacando en cara. Ana Frank decía: nadie se empobrece por dar. Anónimo:
La verdadera riqueza consiste en dar sin esperar nada a cambio. Vive simple, ama generosamente y da sin medida. Teresa de Calcuta. Aquí hay unas preguntas. ¿Cómo puedo usar mis recursos para transformar vidas concretas? ¿Soy un canal o un estanque de las bendiciones de Dios? ¿Estoy dispuesto a morir el sueño americano para vivir el sueño de Dios? Conclusiones generales. La riqueza es un recurso para la misión de Dios, no un fin. No somos dueños. Dios nos confía todo lo que tenemos. Morir al sueño americano es abrazar el sueño de Dios, generosidad, servicio, propósito eterno. Es tiempo de ir a la acción, de poner manos a la obra. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios.